Hola a todos. En esta clase veremos una comparación con la integral en espacios de medida abstractos con la integral de Riemann. En este caso será con la integral con respecto a la medida del Lebesgue. Tenemos primero unos resultados preliminares. Definición 1. Sea x, mu un espacio de medida y sea p de x una propiedad referente a x. Decimos que p se cumple casi donde quiera, abreviada como c.d. o mu casi donde quiera, eh, abreviado como mu-c.d. Si existe un conjunto n en sigma tal que mu de n es igual a 0 y además el conjunto de x en x tales que p de x es válida, contiene a n complemento. Otra manera de decirlo es que p de x es cierta si x está en n complemento. O otra manera de decirlo, un poco más coloquial, es que P se cumple fuera de un conjunto de medida cero. Muchas de las propiedades que veremos y algunos resultados que ya vimos eh, se cumplen referentes a esta propiedad, mu casi donde quiera. Y bueno, veremos ahora un lema donde entrará este concepto. Lema 1. Sea x sigma mu un espacio de medida y f una función medible no negativa con valores en la recta extendida. Entonces, f es igual a 0 mu casi donde quiera, si y solo si la integral de f con respecto a mu es igual a 0. Vamos a ver la demostración de este lema. Vamos con la ida. Entonces, f es igual a 0 mu casi donde quiera. Entonces, existe un conjunto n en sigma tal que mu de n es igual a 0 y f de x es igual a 0 para todo x en n complemento. Es decir, f es igual a 0 fuera de un conjunto de medida 0. Entonces, tenemos lo siguiente. La integral de f con respecto a mu la podemos ver como la integral sobre x con respecto a mu. Y esto es conveniente porque podemos ver a x como n unión n complemento y podemos separar la integral, pues n es disjunto de su complemento. Entonces la podemos ver como la integral de f con respecto a mu en n más la integral de f con respecto a mu en n complemento. Ahora, nosotros tenemos que esto es igual a la integral de f con respecto a mu en n y pondré la integral de la derecha de la siguiente manera. La integral de f por la característica de n complemento con respecto a mu. Entonces, tenemos lo siguiente. Primero, si a esto le llamo 1, tenemos que la integral de f con respecto a mu en n es igual a 0 por la proposición 1 de la ayudantía 18. Esta que nos dice que si integramos en un conjunto de medida 0, pues la integral de la función es igual a 0. Que vieron con
Alejandro. Y a esta igualdad le voy a llamar 2. Y por otra parte, notemos que f de x por la característica de n complemento en x es igual a 0 para todo x en x, pues si x está en n complemento, sabemos que f vale 0 y es igual a 0. Y fuera del complemento o en x en n, pues la característica vale 0. Entonces, para cualquier x, este producto va a ser 0. Esto le voy a llamar 3. Entonces, sustituyendo 2 y 3 en 1, tenemos que la integral de f con respecto a mu, que era la integral de f con respecto a mu en n, más la integral de f por la característica de n complemento con respecto a mu, va a ser igual a 0 por 2. Y esto va a ser la integral de la constante 0 con respecto a mu, porque vimos que f por la característica de n complemento es igual a 0. Entonces, esta integral es igual a 0. Y lo del lado izquierdo también es igual a 0. Y con esto queda demostrado que la integral de f con respecto a mu es igual a 0. Ahora veremos el regreso. Supongamos ahora que la integral de f con respecto a mu es igual a 0. Entonces, sea n igual al conjunto de x en x, tal es que f de x es mayor que 0. Notemos que el complemento de este conjunto pues van a ser, de hecho, los x en x tales que f de x es igual a 0. Entonces, si probamos que n mide 0, ya tendríamos que f es igual a 0 casi donde quiera. De hecho, el complemento de n va a ser precisamente del conjunto de x en x, tal es que f de x vale 0. Y bueno, entonces todo se reduce a probar que mu de n es igual a 0. Entonces, sea en el conjunto de x en n, perdón, x en x, tal es que f de x es mayor que 1 entre n, con n en los naturales. Tenemos que n es igual a la unión de los n. Es gracias a la propiedad arquimediana. Si nosotros tenemos el 0 y f de x mayor que 0, bueno, si es infinito, pues es completamente válido. Y si f de x es un real positivo, por la propiedad arquimediana tenemos que existe un n0 tal que 1 entre n0 es mayor que 0. Bueno, esto porque n0 es un natural. Y además 1 entre n0 es menor que f de x. Por ello es que podemos ver a este n como la unión de los n. Entonces vamos a mostrar
que cada en mide 0 y después podremos concluir que n es un conjunto de medida 0. Primero, tenemos que la integral de f con respecto a mu es igual a 0. Por otra parte, como f es no negativa, la integral de f con respecto a mu en n es menor o igual que la integral de f con respecto a mu. Y esto es igual a la integral de f con respecto a mu, f por la característica de en con respecto a mu. Ahora, como f es mayor o igual que 1 entre n en el conjunto n, por definición, tenemos que entonces 1 entre n por la característica de n va a ser menor o igual que f por la característica de n. Y usamos la monotonía de la integral. Y del lado izquierdo esto es igual a 1 entre n por la integral de la característica de n con respecto a mu. Voy a mover un poco esto. Y si recuerdan, pues la integral de una característica es la medida del conjunto eh, sobre la cual está definida la característica. Luego, hemos probado que 1 entre n por la medida de n es menor o igual que 0. Y por otra parte, como la medida es positiva y 1 entre n es una constante positiva, es mayor o igual que 0. Por lo tanto, 1 entre n por la medida de n es igual a 0. Y como 1 entre n es una constante positiva, tenemos que la medida de en es igual a 0. Y esto es válido para todo n en los naturales, porque tomamos cualquier n arbitrario. Luego, la medida de n, que es igual a la medida de la unión de los n por su aditividad, esto va a ser menor o igual que la suma de las medidas de los en, pero cada una de estas es 0. Entonces, esta suma es igual a 0 y sabemos que la medida es positiva. Entonces, la medida del conjunto n es igual a 0. Por definición, f de x es igual a 0 para todo x en n complemento. Además, pues algo que nos falta mencionar, aunque es claro, es que n está en sigma, pues f es medible. Estamos viendo la imagen inversa del intervalo cero abierto, coma, más infinito cerrado. Y por ello es que al ser imagen inversa de un boreliano y f al ser medible, pues tenemos que n está en sigma. Con esto acabamos la demostración del lema 1. Ahora veremos algunos resultados y definiciones que nos ayudarán a desarrollar la comparación que queremos hacer. Tenemos la definición 2. Es un poco general, pero lo veremos para un caso particular. No está de más saberlo.
y dice lo siguiente: sea X de un espacio métrico y en no vacío. Definimos los borelianos de la siguiente manera. Los borelianos de los definimos como los borelianos de X intersección E, que es la clase de conjunto de la forma B intersección E con B en los borelianos X. Consideraremos en particular como espacio métrico a los reales con la distancia usual y E un intervalo no vacío. Notemos que los borelianos del intervalo AB están contenidos en los borelianos de R porque, digamos, E, tomándolo como intervalo, es un boreliano. Y si yo intersecto un boreliano con el intervalo, sigue siendo un boreliano de R. Por ello es que tenemos esta contención. Notemos además que lambda restringida a los borelianos en intervalo B es una medida. Y bueno, con lambda la medida de Lebesgue sobre los borelianos. Decimos que esta medida es la medida de Lebesgue sobre los borelianos del intervalo AB. Y por simplicidad de notación, lo vamos a denotar únicamente por lambda, siempre especificando el dominio, ¿no? En este caso, pues los borelianos del intervalo. Ahora veremos un breve recordatorio de la integral de Riemann. Primero, sea AB un intervalo cerrado no vacío, y decimos que P, una colección de puntos T0, T1, TK, es una partición de AB si estos TKs están ordenados y T0 es igual a A y TK es igual a B. Ahora, dado una función acotada sobre el intervalo cerrado AB y P una partición dada de T0 hasta TK, definimos para cada I desde 1 hasta K, MI, el ínfimo de F en el intervalo cerrado TI-1, TI cerrado, y M mayúscula I como el supremo de F en el intervalo cerrado TI-1, TI. Ahora, vamos a definir L de Fp, que es la suma inferior de F con respecto a la partición P, como la suma de que es igual a 1 hasta acá, de MI por TI menos TI menos 1. Y U de Fp, que es la suma superior de F con respecto a P, como la suma desde que I es igual a 1 hasta acá, de MI por TI menos 1, que se interpretaban como las áreas de escalones, en este caso que están por debajo de F, y en este caso por arriba de F. Ahora definimos P de AB como el conjunto de particiones del intervalo cerrado AB. Esto nos permitirá tener una notación más breve y vamos a definir ahora I de AB de F, conocida como la integral superior de F, como el ínfimo de las sumas superiores de F con respecto a P, con P partición de intervalo cerrado AB. Y definimos esta como la integral inferior de F como el supremo de las sumas inferiores de F con respecto a P con P en el conjunto de particiones del intervalo cerrado como B. De los resultados de integral de cálculo, tenemos que la integral superior y la integral inferior están bien definidas. Y siempre y cuando F sea acotada. Por otra parte, decimos que F es Riemann integrable si la integral superior de F coincide con la integral inferior de F. Y vamos a definir la integral de A a B de F de X como este número en común, la integral superior y la integral inferior. Ahora, tenemos este lema cuya demostración veremos, pues se escapa un poco de
el objetivo del curso, que dice lo siguiente. Lema 1. Sea f una función Riemann integrable. Entonces existe una sucesión de particiones del intervalo cerrado AB, tal que es decreciente, es decir, la partición n más 1 está contenida en la partición n, y además la integral de AB de f de x es el límite conforme a n tiende a infinito de la suma inferior de f con respecto a Pn, y además es igual al límite conforme a n tiende a infinito de la suma superior de f con respecto a la partición P sub n. Ahora, tenemos la definición 4, que estas funciones nos ayudarán a probar el resultado principal, que dice lo siguiente. Definición 4. Sea P una partición de intervalo cerrado AB y F una función acotada. Definimos G minúscula de Fp como la suma desde que y es igual a 1 hasta k de mi por la característica del intervalo abierto ti menos 1, ti cerrado, y G de Fp como la suma desde que y es igual a 1 hasta k de m mayúscula i por la característica del intervalo abierto ti menos 1, ti. En pocas palabras, estas funciones geométricamente representan lo siguiente. Digamos, tenemos nuestra función marcada en negro, f, y la función g mayúscula de fp son los escalones que están por encima de f en cada subintervalo formado por la partición. En este caso el intervalo AT1, pues este sería el supremo en ese intervalo. Entre T1 y T2, este sería el supremo entre este intervalo. Y entre T2 y B, este sería el supremo en el intervalo. Análogamente con G minúscula. Aquí tenemos el ínfimo del intervalo AT1, ahora del intervalo T1 a T2 y del intervalo T2 y B. Estas funciones escalonadas son las que nos permitirían construir los rectángulos que aproximan a la integral de Riemann. Y de hecho, basado en esto, pues vamos a ver una comparación con la integral respecto a la medida de Lebesgue. Antes veremos una proposición auxiliar que dice lo siguiente. Proposición 1. Sea f una función del intervalo cerrado AB de los reales acotada. Entonces, primero tenemos que g minúscula de fp y g mayúscula de fp son funciones medibles con respecto a los borelianos del intervalo AB. B. Si P y Q son particiones del intervalo cerrado AB, tales que P está contenida en Q, entonces G mayúscula de FQ es menor o igual que G mayúscula de FP y G de FP va a ser menor o igual que G de FQ. C. Si C es tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que c para todo x en el intervalo cerrado AB, es decir, c es una cota de f, entonces para cada partición del intervalo AB, e de fp evaluada en x, en valor absoluto es menor o igual que c, y g minúscula de fp evaluada en x es menor o igual que c, y todo esto es válido para cualquier x en el intervalo cerrado. Y de f va a ser mayor o igual que g minúscula de fp y va a ser menor o igual que g de fp para todo p en el conjunto de particiones.
Vamos a ver la demostración de esto primero. Notemos para el inciso A que G mayúscula de FP y G minúscula de FP son funciones simples. Y otra manera de decirlo es que son los borelianos del intervalo simples. Es decir, son combinaciones lineales de características de elementos de los borelianos del intervalo cerrado AB. En particular son medibles, porque todas las funciones simples son medibles. ¿No? Digamos, por como definimos G minúscula de FP y G de FP, pues son combinaciones lineales de características, de intervalos. Y los intervalos, como tienen extremos en la partición del intervalo cerrado AB, pues son borelianos del intervalo cerrado. Ahora, vamos a demostrar B. Para esto tomaremos un punto arbitrario en el intervalo. Ahora, como Q formada por S0 hasta SM es una partición, del intervalo cerrado como AB, tenemos que existe J desde 1 hasta M, tal que X va a estar en el intervalo cerrado SJ menos 1, SJ. En pocas palabras, pues tenemos el intervalo cerrado como B, por ejemplo, tomo una partición de 3 puntos, y si yo tomo cualquier punto en el intervalo, pues va a caer en alguno de los intervalos que forma la partición. Por otra parte, como P con puntos T0 hasta TK está contenida en Q, existe y desde 1 hasta acá, tal que SJ menos 1, SJ cerrado, está contenido en TI menos 1, TI cerrado. De hecho, alguno de los intervalos, bueno, más bien, alguno de los extremos de los intervalos van a ser iguales. Para ilustrar un poco la idea, pues vamos a hacer este diagrama. Tenemos el intervalo cerrado AB. Digamos, aquí tenemos
T1, digamos ahora aquí tenemos S1, T1 igual a S2, y aquí tenemos S3. Entonces, particular, S1 cerrado, S2 cerrado, está contenido en el intervalo T0, T1 cerrado. Con T0, pues igual a... No es importante que los extremos coincidan para la demostración, pero es algo que pasa por la contención de las particiones. Lo que nos va a interesar es lo siguiente. Luego, tenemos dos casos, ¿no? Caso 1, si x es igual a t0 igual a s0 igual a, pues en automático vamos a tener que g de fp doblado en x como o en a, más bien, que es igual a g de fq evaluado en a es igual a 0. Porque en la definición de g, de hecho estamos considerando intervalos abiertos. Si se dan cuenta, el, el punto T0 pues no va a estar en ninguno de estos intervalos, porque no estamos tomando abierto por la izquierda. Y además g de fp en a, g minúscula, es igual a g de fq evaluado en a. Y pues en particular tenemos las desigualdades, ¿no? Entonces el caso interesante es precisamente cuando x está en el intervalo a abierto, b cerrado. Pues en este caso g de fp evaluada en x va a ser igual a m